A continuación, Semana en Vivo. Este programa es familiar, contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. La alianza es clara al establecer que tienen que apoyarse a Morena y a López Obrador en México y a Petro en Colombia. Acabé de escuchar la entrevista que le está haciendo Vicky Dávila a Petro. Está claramente diciendo que él va a aplicar el mismo sistema de expropiación de Venezuela, que el que tenga tierra le aumentará impuestos para que la tenga que vender, que cómo es posible que tengan más de una casa si usted lo necesita una y necesita expropiar para darle a la gente que necesita. Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy precisamente el tema es de fake news, las noticias falsas. Ahora uno no sabe si es qué noticia falsa, me pueden quitar la musiquita por favor, la noticia falsa o las verdades a medias. Uno ya no sabe cuál es una y cuál es la otra. Pero es interesante porque yo sí creo que, aunque Cambridge Analytica acaba de decir que cierra sus puertas, el método de Cambridge Analytica se ha venido para quedarse en casi todas las campañas políticas del mundo, como ya hemos hecho aquí programas. Este es un programa que está dirigido a ver cómo es que ha funcionado ese tema de fake news en esta campaña electoral con o sin Cambridge Analytica. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son John Alexis Guerra, científico PhD en análisis de datos y profesor asistente de la Universidad de los Andes. Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Jorge Rojas, periodista, escritor y exsecretario de Integración Social de Bogotá. Samuel Hoyos, candidato electo a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Centro Democrático. Bueno, bienvenidos de nuevo acá a ustedes, como siempre, aquí a Semana en Vivo. Fake news hay por todos lados, pero como digo, uno no sabe porque el otro día estaba mirando lo que hace la silla vacía, que es esta especie como de, ¿cómo es que se llama? Detector de mentiras. Fact-checking, pero está haciendo, no es un fact-checking de mentiras, no, sino si uno dice, este país es una narcodemocracia. Exagerado. Y entonces dice, exagerado, ¿eso qué fact-checking es? Me ha sorprendido un poco la manera como se está trabajando también ese tema de fact-checking, pero ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Comenzando por una, por ejemplo, ya estábamos hablando una de Duque, ¿no es verdad, Samuel? La que última es que él está en contra de que él va a... Nos han inventado de todo, María Jiménez. Pero por ejemplo... No saben cómo detener el avance de Duque hacia la presidencia de la República. Bueno, están desesperados. No, bueno, por ese lado creo que todo el mundo está desesperado porque las fake news son de todos los colores. Sí. Sí, por ejemplo, que iba a aumentar la edad de pensión. Falso. Que iba a acabar con la sustitución pensional. Falso. En redes circula mucho contenido basura. Pues yo no sé el origen de eso, pues que cualquiera hoy en día puede abrir una cuenta en Facebook, en Twitter y montar mensajes sin ser responsable por lo que allí se dice, y hay gente que se come el cuento. Y es verdad, uno ve mentiras dirigidas a afectar también otros candidatos, y me pareció positivo que tal vez la semana pasada firmaron un pacto, y yo creo que los candidatos realmente quieren eso.
atribuirlo directamente a una campaña no me parece. Y No, nuestra yo estoy de acuerdo, no. la actitud, digamos, de la campaña de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez es no agresiones, propuestas. Entonces nosotros no nos quedamos en esos temas, salimos a desmentir cuando hay una mentira por ahí circulando, pero por supuesto hacer una campaña con argumentos, con ideas, y creo que eso ha sido también en parte el éxito que ha tenido la candidatura de Iván Duque. Alguien estaba diciendo que aquí lo dijeron precisamente, que en ese pacto, que es muy bueno y muy importante para el país, faltaba el expresidente Uribe. Pero es que él no es candidato. Bueno, pues, digo yo, eso es lo que decían aquí muchos que inclusive son muy cercanos a esa casa. Yo quería pasarle aquí la palabra a Jorge Rojas, porque fíjese que hoy precisamente, está circulando una fake news que es muy interesante, el expresidente Pastrana diciendo que hay una cuenta, no es verdad que se ordenó crear una cuenta en Venezuela para apoyar a Petro por parte de la Cancillería de Venezuela, ¿sí? Para apoyar a Petro, a López Obrador y a Fernando Lugo en Paraguay, de un tacazo, fue la cosa. En ese momento, ¿usted qué opina de las también fake news en la campaña de Petro? Pues realmente esto es el producto de una intencionalidad que no es solo de ciudadanos que individualmente deciden usar las redes sociales, libremente las redes sociales para difundir cualquier tipo de rumores, lo cual es más o menos una parte de la libertad de expresión. El problema es cuando se vuelve un hecho sistemático y se contratan expertos internacionales que empiezan a generar ese tipo de rumores. Eso ocurrió en el 2006, creo, cuando el Ministerio de Defensa en el gobierno de Uribe contrató al señor JJ Rendón y se empezó a generar ese tipo de estrategias mediáticas para crear reacciones en la gente. Ahora el expresidente dice algo que debe probar. Es muy difícil, pues es muy fácil decir cosas. Y la idea de que entonces a Petro lo apoya el régimen de Maduro, pues se va generalizando. Este domingo nomás, tu colega y nuestro colega Mauricio Vargas dijo que había poderosos empresarios venezolanos asociados al gobierno de Maduro que estaban financiando a Petro. Eso es una acusación muy grave, que no tiene mucho fundamento. Hubiera sido bueno que Mauricio estuviera aquí para que él nos contara, no para que revele la fuente, sino para que diga cuál es la prueba, porque eso hace mucho daño a una campaña. Yo estoy de acuerdo con Samuel, este panel aquí parte de la base del respeto y de alguna forma de combatir ese tipo de rumores y de mentiras que no es nuevo en la política colombiana. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales pues se expanden muy rápido los rumores. Me parece que el asunto está en informar una ciudadanía capaz de asumir esta información y procesarla. Lo que a mí me asombra es que a veces personas con un alto nivel se crean las historias, incluso candidatos caen en noticias falsas y las reproducen. O los periodistas también. O periodistas. Eso me parece los muy columnistas grave. como nosotros. O los estoy diciendo. Entonces, eso es lo que me parece mucho más estoy grave. diciendo en este caso. Bueno, por pues ejemplo, está el caso de Enrique Santos en Portafolio, ¿se acuerda? ¿Cómo fue? ¿No? ¿Cómo fue ese, Santos? Eso fue la semana pasada, él mismo salió a disculparse. No me acuerdo exactamente cuál era la parte de la información que estaba revelando, pero salió a disculparse porque se dio cuenta que que eran fake news lo que estaba usando para construir su análisis. Pero digamos, a mí siempre en esta discusión es gravísimo. Eso sí es gravísimo. Porque si Enrique Santos no puede establecer la diferencia entre una cosa y la otra, es muy difícil esperar que el común denominador de los ciudadanos colombianos lo haga. Y la pregunta que me asalta a mí con esta discusión casi siempre es, bueno, rumores y mentiras ha habido siempre en la política, digamos. Los candidatos siempre hacen uso de ese tipo de herramientas para atacar a los otros y eso no es nuevo. ¿Qué es lo que hay nuevo con el uso de la mentira y con el uso del rumor en el actual debate electoral? Que ahora está más cotizada. No solamente que está más cotizada, María Jimena, sino que adicionalmente creo que está transitando y está circulando a través de unos formatos que generan más credibilidad. Porque lo que usted se encuentra es que no es el candidato diciendo algo en contra del otro candidato que sea falso, porque eso siempre va a generar un manto de duda. El hombre está haciendo política, ¿sí? Generalmente se usa eso, sino que lo que usted se encuentra son formatos
particulares con titulares, con fotos, etcétera, etcétera, que parecen simular un formato de un medio de comunicación serio. Y ahí es donde la gente se confunde, porque lo que ven es una noticia como la que ven en la página web del Espectador o en la página web del Tiempo y dicen, bueno, y entonces, pues esto es una noticia, ¿qué es lo que está pasando? Y esa confusión enorme se suma a otro montón de confusiones que están alrededor de la gente cuando está tratando de definir sus preferencias políticas. Súmele a la confusión de los fake news, la confusión que generan las encuestas, que tampoco estamos seguros ya si nos logran dar claves o no acerca de cómo se está comportando la opinión pública. Súmele la confusión de los partidos políticos que ya para la gente no significan absolutamente nada. Entonces, usted se encuentra en un escenario donde tiene un votante muy confundido, porque no está recibiendo información fidedigna de ninguna de las fuentes que está ahí supuestamente para ayudarle a definir su preferencia política. Sí, esta de que estaba haciendo yo referencia, esta acusación que se le hace a Petro y que se le hace a López Obrador, a la campaña de López Obrador, es ya una cosa que va recorriendo el mundo, ¿no? Sí. Es una cosa que está recorriendo el mundo y que, repito, pues no ha sido probado, sino es, diríamos hasta hoy, un fake news. Este es el señor el que sabe de esta vaina. Ustedes no saben, quiero decir. No voy a hacerlas. Él no sabe, sino él no las, digamos, las digiere y las explica. ¿Qué es lo que nos está pasando por primera vez? Porque yo creo que esta es la primera vez que hay realmente una campaña con unas fake news en todas las campañas y que está incidiendo realmente en la campaña política. Casi que se podría decir que los debates por eso son tan nimios en muchas cosas, porque la gran campaña va detrás en las redes con lo que se van diciendo todos los días. ¿Qué puede estar pasando y cuál es su diagnóstico? Pues básicamente lo que ha cambiado ahorita, ya lo han mencionado, es que hoy en día tenemos una cantidad de información en la que estamos expuestos todos, con todos estos aparaticos en los que no somos capaces de concentrarnos 5 minutos en nada y en todo momento estamos yendo a cualquiera de las redes sociales a obtener nuestra información. Antes, en el pasado, o sea, yo no creo que todo el tema de difamar y esto sea una cosa nueva. Lo que sí es nuevo es que mientras que antes tú tenías que ir y montar un tabloide y eso te valía una plata y ir a distribuir un medio y pegar panfletos y cosas de ese estilo, hoy en día es tan sencillo como ir a utilizar varias cositas de psicología que son básicas. Como por ejemplo, hay unas características que se utilizan muchísimo en redes sociales, en mercadeo y en la web, que son cosas como los clickbaits, ¿sí? Cosas como cuando tú ves un titular... Explique aquí a la gente qué es un clickbait. Básicamente, entonces estamos hablando como de una cosa en donde estamos poniendo un anzuelo para que la gente vaya y le dé clic a una noticia. Básicamente lo que la gente trata con eso es, primero, colocan una imagen que sea interesante de alguna manera, ¿sí? Pero lo más importante es como el headline, ¿sí? o el titular de la noticia. Si el titular de la noticia dice cosas como el candidato John Alexis Guerra, o no sabes lo que John Alexis Guerra hizo este fin de semana que lo tiene avergonzado. Cosas de ese tipo que uno como que lo lee y como que le cuesta a uno mucho trabajo no darle clic para ir a ver qué fue la bobada que hizo este candidato o el otro. Eso es un clickbait. Eso es una de las cosas que psicológicamente están tratando de entrar a nosotros para que nosotros vayamos a darle clic a eso. ¿Como lo de Roy Barreras? Cosas de ese estilo. No. O sea, hay de todo estilo. Hablando sobre un problema de una película. Infinity Wars. Exacto, Infinity Wars, que eso sí me parece... Esos son otro tipo de cosas que utilizan. Muchas veces, y hoy en día cada vez están tratando de sacar mejor, es utilizar temas de moda. Entonces, la película de moda, entonces te hacen creer que te estás entrando en un sitio fidedigno, que te va a presentar noticias de verdad, pero adentro tienen cosas diferentes. ¿Qué puede hacer la gente? Esa estrategia la usan los medios tradicionales también, ¿no? Sí, todo el tiempo. Sí, pero yo diría que es incluso, yo diría que uno puede utilizar eso como un mecanismo para uno controlarse y uno saber que tiene que tener más cuidado con eso. Hay varias características. Uno es el clickbait, el otro es si dice algo como que yo quiero que sea verdad por mis preferencias políticas, que eso es una de las cosas que más ocurre. La investigación que se ha realizado, porque ahorita en Estados Unidos están todos paniqueados después de lo que pasó en las elecciones pasadas,
que por cierto todavía no se ha podido demostrar si sí es verdad o no que los fake news alteraron las elecciones, porque entre otras cosas, una de las cosas que se han encontrado en un artículo que estaba leyendo ahorita de NPR, es que los que más le dan clic a las cosas de los fake news son los que ya están decididos, ¿sí? Si yo ya soy extrema derecha o soy extrema izquierda, y sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que era más que todo la extrema derecha, y que la mayoría de los fake news que se presentaron, por ejemplo, en Facebook, decían que más o menos el americano promedio, el estadounidense promedio, había visto por ahí 5.4 fake news, de los cuales 5 habían sido pro-Trump, ¿sí? Y la mayoría de los que fueron a ver esto son personas que ya iban a votar por Trump. O sea, que no, exacto, que no incidió que no en iban el a voto, cambiar. porque sino reafirmó y los confirmó a los que ya iban por ahí. Pero entonces lo que iba a decir era que la primera cosa es eso, es el fake news, el clickbait, que es sencillamente el anzuelo que está tratando de que le hagamos clic, que por cierto ya lo utilizan otros medios, pero si va como con un tinte político, entonces uno debería de parar, respirar 10 segundos y decir, ¿será que esto sí tiene sentido? Sí, antes de compartirlo, porque lo que pasa, el otro problema que pasa, que lo mencionaba Samuel ahora, es que nosotros perdemos toda responsabilidad. Decimos, no, pero ¿qué de malo tiene que yo comparta esto en WhatsApp? ¿Qué de malo tiene que lo ponga en Facebook? Si eso igual no es mayor cosa. Sí. Ese es el problema de lo que pasa hoy en día. Es que las redes sociales multiplican de manera exponencial. Mientras que antes, por ejemplo, para uno hacer campaña política, para hacer encuestas y cosas de ese estilo, yo tenía que ir a tocar puerta por puerta. Cada vez que tú compartes una cosa, le están llegando a 100, a 200 personas, a todos tus familiares. Y lo peor de todo, por ejemplo, si yo voy y comparto algo en el WhatsApp de mi familia, pues mi familia va a decir, si lo está compartiendo John Alexis, debe ser porque es cierto. Sí, esto pasó, por ejemplo, con la cadena esta de WhatsApp que nosotros sacamos aquí al comienzo del programa, que es una entrevista presuntamente con Vicky Dávila, en donde sale un señor que se llama Edison Soto, que dice que Gustavo Petro afirmó que va a aplicar el mismo sistema de expropiación de tierras que según él se da en Venezuela. Cosa que no lo dijo, puede que lo piense, pero no lo dijo. No, pero el problema es que, sí, pero no lo dijo. El problema, María Jimena, es que decir estas cosas, así planteado, primero tiene una connotación, y es que no es una persona sola que se le ocurre con algo de psicología, sino que ya es algo más preelaborado. Sí, esto es un video. Eso es grave. Y más grave aún, vuelvo a mi tema, es que, por ejemplo, la entrevista que se hizo recientemente en Hora 20, en la pregunta de las periodistas, de una de las periodistas, ya se daba por hecho de que usted está hablando de expropiar. Es que Petro no ha hablado de expropiar. Entonces después dijo, no, quitar. O sea, la periodista, ahí hay que decirle a Juanita que también haga detector de mentiras a las preguntas. Porque la pregunta está sobre una base falsa. No creo que la vaya a hacer. No lo va a hacer, pero ella estaba partiendo de una premisa falsa. No somos objetos. Los periodistas son intocables. Pues según lo que he entendido, sí. Que en algún curso de periodismo para los demás, no para nosotros. En algún curso de periodismo se dijo, un periodista le dijo a los demás, les voy a hacer una autocrítica. Más o menos, yo creo que eso es lo que valdría ahora. Pero la verdad sí valdría la pena. Valdría la pena, porque fíjate que ahí ya se da como un hecho la noticia falsa en una pregunta que entonces el candidato tuvo que decir, es que yo no he hablado de expropiar ni he hablado de quitar. Claro, pero y el uso de las palabras ahí ya es muy complicado. Pero el truco está en justamente lo que estaba diciendo John hace un instante, que es una historia que genera resonancia en términos ideológicos. O sea, si alguien le pregunta a uno, ¿usted cree que Petro expropiaría? Hay una cantidad de gente que asocia izquierda con totalitarismo, con no sé qué, y que le parece perfectamente probable que haya dicho eso. Ese es el truco del éxito de las noticias falsas, que no ponen a la gente a leer y dicen, hombre, pero qué barbaridad, ¿quién se le ocurre decir esto? Sino que lo dejan pensando como, esto es la emoción y no la razón. Pero cuando los periodistas pero claro, ese es el problema. El que reafirma la historia, la fake news, o sea, los que repiten la fake news. O el periodista o una voz de autoridad como el expresidente Pastrana. Ahí el problema es todavía más grueso, porque entonces usted tiene a una persona diciendo, esto no solamente me hace sentido, sino que además hay gente a nombre propio que lo está diciendo. Y una sola cosa sobre lo de las preferencias políticas que me parece clave, María Jimena. Efectivamente, las fake news no alteran preferencias políticas. O sea, alguien no va a leer un fake news y dice inmediatamente pasa de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Eso inclusive se había probado con medios de comunicación. La gente ni siquiera ve medios de comunicación que le producen disonancia cognitiva en términos ideológicos, sino que le gustan los suyos.
pero el problema es con los indecisos. El problema es con el personaje que todavía, que es un montón de gente y a la que se está tratando de convencer de votar. Las fake news yo creo que pueden tener dos efectos. Uno, que los empujen hacia la abstención, porque es decir, estos son todos igualitos, aquí no hay ninguna diferencia, todos, la conclusión de este programa es que todo el mundo está haciendo fake news, entonces todo el mundo está utilizando las mismas estrategias sucias, y eso puede generar abstención. O la otra es que si usted tiene un poquito de cercanía a uno de los dos lados, un fake news yo creo que le puede alterar, le puede definir un día antes, 2 días antes. Pero usted por quién tocó un vota. tema muy importante, es los que validan las fake news Claro, no, en eso las es un redes que problema son enorme. y que en este caso están en algunas, digamos, momentos o son personajes públicos muy importantes o son los propios periodistas. O los propios periodistas. Que también eso incide mucho en la credibilidad de los Ahora, periodistas. en unos casos es sesgo político, en otros casos es error humano, porque es que es difícil. Por eso le estaba mencionando el caso de Enrique Santos. Es que a veces usted se encuentra una pero cosa, un ahí formato... él pidió sí, pero disculpas. acuérdese que siempre se ve más el error que la disculpa por el error. Pero en me todas parece partes. Pero interesante está que el bien, tipo está hizo eso. fantástico, pero a mí lo que me preocupa de ese asunto es que el formato y la producción de los fake news es de tal nivel que usted se puede confundir. Usted se puede confundir, aún si es un experto, si lee medios todos los días, si le está prestando atención a todo. Hay unos ratos, como dice John, hay unos ratos en que yo veo esas cosas y digo, uy, quieta, un momento, esto hay que mirarlo con mucho más cuidado. Entonces, insisto, si eso le pasa a uno, ¿qué le pasa a la persona que le presta atención a la política y a las noticias rara vez y que no está pendiente de la información todo el tiempo? Yo creo que el nivel de confusión es peligrosísimo. Ahora, María Jimena, aquí este debate, tuvimos un debate similar hace un tiempo en esta misma mesa sobre este tema. Y digamos, una de las conclusiones a las que llegábamos es, acá lo importante no es el control sobre la información, porque pues, no podemos hacer un comité de censura, que es verdad y que no. De acuerdo. No, por eso, pero es que eso es lo que nos están haciendo con los detectores. No, pero eso, porque ellos también tienen un sesgo político y también a lo mejor tienen una intención o una línea editorial que busca influir en esas opiniones. Es el criterio del consumidor de información, ser consumidores responsables de información y transmisores responsables de información. Pues si yo veo que algo es mentira, aunque Petro sea mi contendor político, pues yo no debo compartir una mentira sobre Petro. El otro día en un chat preguntaban, oiga, ¿es cierto esto que Petro dice que va a expropiar las casas de más de 63 metros? Y dije, yo creo que eso no es cierto, no compartan esa información. Se lo tiene que decir a sus copartidarios, particularmente a Leslie Cali, que le encanta difundir noticias falsas por Twitter. No, es que ese es el problema. No conozco el caso particular. Échele una mirada a la cuenta. Somos como 1 millón de militantes, entonces me queda difícil controlar lo que ellos hagan. Pero ella no es militante, ella fue candidata de como ustedes. política de la campaña es no agresiones, propuestas. Eso sí es clarísimo. Y de pero ahí no, nunca yo van a creo ver que Uribe sí está saliendo. Duque sí está haciendo eso. Perdón, pero el problema no es que claro todos que lo está están haciendo. Ahora, acá, y el doctor Rojas tocaba un punto muy importante, y es que los medios de comunicación también han perdido el monopolio de la información y el monopolio de la verdad. Ya la verdad no reside en lo que dicen los medios tradicionales. Se ha popularizado y democratizado para bien y para mal el manejo de la información. La verdad no. Y el monopolio de la mentira también, porque puede haber mentira en el editorial de un periódico de tiraje nacional o de una revista de mucha relevancia política, que son validadores. Y el problema es cuando esos generadores de opinión y esos validadores pues son los que están transmitiendo información equivocada, bien sea por un sesgo político o con el ánimo de hacer daño al otro Peor aún, mintiendo. el problema es que la opinión pública ya no le cree a los validadores. Mire dónde está la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales. Ya no son los mismos validadores. Es que los fake news también es Ya no resultado son los mismos validadores. de la crisis misma del periodismo y de la crisis de credibilidad que tienen los periodistas ahora. Pero fíjate, algo que es bien importante, me voy a poner de acuerdo aquí con nuestros amigos del Centro Democrático. No mucho, porque si no voy a pensar que estoy equivocado. 4 países han tratado de controlar esto.
tan disímiles como Francia, Alemania, Singapur y Malasia. Con récords distintos en temas de libertad de expresión, pero controlar es un peligro. Controlar abre el camino para cercenar la libertad de expresión. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es una regulación, es una formación del ciudadano que es cada vez más difícil porque el ciudadano es captado por la emoción. Esto es un asunto de emoción y de pasión. Hay que hacer que la gente vote en berracada, por ejemplo. ¿O no? Puede ser. O sea, esa es la forma, o como hicieron con el Brexit en el Reino Unido, con todo lo que ocurrió. Puede ser que en Estados Unidos en la campaña no se haya demostrado, pero algo tuvo que incidir. Pero hay momentos del sí y el no en donde es mucho más efectivo el modelo de los fake news para crearle problemas al elector, para confundirlo, para invitarlo a votar. Pero de lado y lado, también es mentir decir que esto, cuando se dice esto es la paz de Colombia, pues también se puede interpretar como una mentira. No, pero eso es una opinión. Y es una opinión decir que no lo es. Porque ahí está el problema, no podemos entrar a censurar las opiniones. Claro, por eso, pero esa es la diferencia del ahora detector. del caso del expresidente Andrés Pastrana. Hombre, si él recibe información que no sabemos si es verdad o no, de funcionarios o de políticos venezolanos diciendo que probablemente puede haber una intención del gobierno de Chávez de influir en la candidatura de Gustavo Petro, él se tiene que quedar callado hasta no comprobarlo, ¿no? Él sí puede hacer una advertencia. Eso sí es muy peligroso. O el señor Mauricio Vargas en su columna del Tiempo, diciendo, hombre, me han dicho unos empresarios de la costa Caribe que han recibido... no, pues él no dice quiénes. Los char que ellos no saben de votos. Él no dice quiénes. Ellos sí no compran ninguna. Pero ¿por qué no puede hacer el cuestionamiento para que un candidato dé unas explicaciones si eso es o no cierto? No es un tono de cuestionamiento. Se le puede afirmar, además él está firmando su columna. Se le puede afirmar con plena claridad a los televidentes que eso es falso. Y que si él tiene pruebas debería denunciarlo porque además es un delito encubrir esa falsedad y encubrir ese delito. Entonces eso sí es un problema grave, porque usted lo está diciendo, en el imaginario va a quedar que sí, que el régimen de Maduro estaba financiando a Petro. El problema de la columna de Mauricio es que es un rumor. Claro. No es verdad, si fuera con pruebas, creo que no había discusión. Pero es que es John Alexis, ¿usted se acuerda? John Alexis. No es una investigación. Pero es que mi mayor problema ahí es que uno tiene que actuar como responsabilidad, como ciudadano y como figura pública. No es lo mismo que si Samuel va y tuitea algo con sus miles o casi millones de seguidores, que si este pelagato va y tuitea algo. Entonces, cuando uno tiene esa impresión y que cuando uno es como una figura pública de esa característica, es fundamental dejar clarísimo qué es una opinión, qué es un rumor y qué es lo que uno está asegurando. Esa manipulación sí es muy, muy peligrosa y ahí es donde todos tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad los ciudadanos de no ir a compartir las cosas, de pensarlo, pero también y sobre todo las figuras públicas, los medios de comunicación y todos debemos de hacernos las mismas preguntas. Si uno escucha un rumor, uno dice, escuché un rumor tal cosa, pero ahí está escrito. Coincido en eso, pero está bien. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Fake News. Pero bueno, estábamos hablando aquí de tantas cosas que ya no sé, estábamos hablando que hay cosas como, por ejemplo, ese video que todos recordamos, donde pusieron a Iván Duque a decir la cantidad de barbaridades más impresionantes. Contra Uribe. Hablar incluso contra Uribe, que era un video perfectamente hecho. ¿Cómo hacemos para...? No, pues es que hoy en día, desde un teléfono celular, alguien con una aplicación o medianamente hábil puede editar muy bien para que parezca algo fidedigno y pues sea mucho más convincente y más fácil de difundir y se viraliza en un minuto y la gente le da credibilidad. Entonces no es fácil poder identificar qué es noticia falsa y qué corresponde a la realidad. De acuerdo, pero sí es fácil identificar si es un ciudadano o es una empresa contratada para hacerlo, lo cual ya es más grave. Incluso ahí, yo no sé si María Jimena sabe, que creo que es el magistrado Armando Novoa, está planteando un proyecto
que busca incorporar estos temas dentro del control que el Consejo Nacional Electoral debe hacer. Yo no sé si sea bueno, volvemos al tema de los controles, claro, pero por lo menos saber hasta dónde... El Consejo Nacional Electoral. Pero hasta dónde... Quiero decirle. Sí, eso a mí me preocupa más eso. Pero sí se puede hacer pero una pregunta si sobre una campaña electoral claro, contrata una persona o una empresa internacional para hacer eso sí me parece muy grave. Y eso sí ha pasado. Y ha pasado en varios países y ha pasado en Colombia. Por ejemplo, ahora se habla de que JJ Rendón está aquí. ¿Está? ¿Quién le está pagando a JJ Rendón? ¿JJ está aquí en Bogotá? Pues es lo que dijeron, y él dijo que él estaba listo para hacer... No, él mismo lo dijo. Él dijo que no estaba contratado. Pero estaban diciendo que la campaña de Iván Duque... No, pero aquí nadie está diciendo esto. No, yo estoy preguntando, ¿está JJ Rendón este escenario para desmentir una mentira que Iván Duque lo sacó inmediatamente. Sí. Eso lo vimos todos, eso es cierto. Pero eso no quita... Él dijo que por sus propios medios estaba... Que es más grave. Porque bueno, pero ¿quién controla eso? Y lo del Consejo Nacional Electoral también me parece muy complicado. Sí, claro. Porque es entrar hay una delgada línea que puede meterse con la censura, con la libertad de expresión o la judicialización de la opinión. Porque hay cosas que usted puede decir, no, eso no, no comparto su opinión. Y es una opinión pero es respetable. Una opinión, y no quiere decir que sea mentira. Pero eso quiere decir que en un pacto de las campañas podríamos decirlo, el Centro Democrático, Colombia Humana, ojalá el Partido Conservador y el Liberal, llamar a la gente a la cordura, a no reproducir, a no multiplicar, que los periodistas participen también porque los multiplicadores se convierten en una amplificación del rumor y de la mentira, y los periodistas también deberían entrar dentro de la autocrítica y el ciudadano mismo para que se forme, pero... Claro, pero es que eso es dejarle, digamos, yo entiendo la preocupación con el Estado interviniendo en este tipo de cosas, entiendo también que la autorregulación es probablemente el único camino que tengamos, pero hay una razón básica por la cual ninguna campaña ha llamado a sus seguidores, miles o 5, ni siquiera a sus propios militantes de sus partidos políticos, a decirles que no hagan eso. Yo no he escuchado un solo llamado en una campaña política. Hay una razón clara por la que no lo hacen y es porque eso da réditos políticos. O sea, ellos saben perfectamente que difundir noticias falsas, así no lo esté ordenando la cabeza del partido. Fíjese que John dice que no afecta. No, lo que yo dije es que todavía la ciencia no ha logrado comprobar de que afecte. Porque por decir alguna de las cosas que sí ha logrado comprobar es que es mucho más viral una noticia falsa que una noticia que no lo es. Vende mucho más. Y esa es la razón por la que los periodistas han caído. Esa es la razón por la que Facebook, teniendo los mecanismos para ayudarnos a controlar eso, no lo ha hecho. Porque eso le genera más plata a Facebook. Porque eso hace que nosotros estemos más tiempo adictos ahí. Si yo llego y lo que estoy viendo es que mi candidato es el Dios que nos va a salvar a todos. Ahora, en Colombia, en la realidad suceden cosas más graves aún que las mentiras que se pueden inventar. No, eso es decir, no creo que a ningún genio de los fake news se le hubiera ocurrido inventarse a un candidato dándole un coscorrón a su guardia personal y que a ningún genio de los fake news se le hubiera ocurrido que el candidato... Samuel, pero es que el efecto que la realidad supera la ficción. La realidad es más grave, no hay necesidad de inventarse nada. No es el problema, ese no es el problema. El problema que esto está generando y que no se están dando en cuenta, que no están cayendo en cuenta los partidos políticos de este asunto, es que en la medida en que le están dando cuerda por debajo de la mesa a este tipo de comportamiento, lo que va a pasar, y esto, pero se acordarán de mí, lo que va a pasar como dice mi mamá, es que exactamente va a generar un nivel de cinismo político entre la gente que vamos a resultar en un escenario en el que la opinión pública va a decir todos están diciendo mentiras, no le creo absolutamente a nadie, y eso solamente genera una reducción en la participación política, porque usted está tan perdido de todos los medios, todos los partidos, de todos los medios y demás. Ese es el último escenario en el que quieren terminar. Entonces, mi preocupación grande es el llamado a la autorregulación, deberían tomárselo en serio, porque en el largo plazo, esto puede estarles dando réditos políticos electorales en el corto plazo, pero en el largo plazo es un boomerang enorme, porque toda la abstención que tenemos en este momento no va a ser nada comparado con la abstención que vamos a tener en una opinión pública que no tiene medios a qué creerles, que no tiene redes sociales a quienes creerles, que no tiene políticos a quien creerles, porque esos sí están más desprestigiados
privilegiados que todas las anteriores juntas y que no tiene a medios de comunicación para creerle. Entonces usted imagínese un elector común y corriente que no sabe a dónde mirar para definir su preferencia política, pues simplemente se queda en la casa el domingo. Pues, Sandra, pero sí podemos decirle a los partidos aquí que hagan el llamado a sus militantes. Me parece que eso sería lo ha hecho Iván Duque. ¿Por qué no más clarísimo en eso? Más bien, ¿por qué no vamos y le decimos a los ciudadanos que exijamos a que nuestros candidatos hagan eso? Sí. Entonces, hagamos un hashtag no más fake news y sencillamente todos los candidatos tienen que llegar a hacer lo que tú estás haciendo un llamado, porque me parece que es completamente cierto. Todos tienen rabo de paja y ninguno quiere perder esa manzanita. Entonces, hashtag no más fake news. Pidámosles todos a nuestros candidatos, a la candidato que nosotros le estamos apoyando, digámosle, señor o señora de tal movimiento, por favor, no más fake news, pronúnciense oficialmente y como campaña. Disciplina partidista. Que esa es la otra cosa. Para eso es que sirve la disciplina partidista. La vaina funciona en ambas direcciones. Por un lado, y Samuel ahorita dijo una cosa que me gustó mucho, nosotros ya estamos pasando de ser consumidores a ser productores o generadores de esa información. Y tenemos ese poder de regular a los periodistas, a los políticos, al gobierno, a todo el mundo. Fíjense con todas las cosas que se han hecho, lo que pasó ahorita con Cambridge Analytica, que como lo dije la vez pasada, se infló de una vaina que no era para inflarlo tanto, y sencillamente ese poder está. Entonces, hashtag no más fake news, y pidámosle todos a nuestros candidatos que se manifiesten, y al mismo tiempo, regulémonos nosotros mismos. Si yo veo algo que tiene un clickbait, piense 15 segundos, vaya y consulte en los medios. ¿No? Clickbait. Eso se llama el anzuelo un anzuelo. Sí. En español. Ojo crítico. Sí. Pero es que el ojo crítico no nos da. Nosotros no tenemos ojo crítico como ese es humanos. el problema, es que el pensamiento crítico en este país, y no solamente en este país, sino en el mundo, precisamente por cuenta de este aparatico, es una cosa bastante extraña y difícil de manejar y de cultivar. En investigación científica, psicológica, ya se sabe que, por decir algo, nosotros como nuestro cerebro no está hecho para argumentar y debatir algo. Nosotros siempre vamos a ir a defender la comunidad. Entonces yo defiendo mi comunidad de Duque, yo defiendo mi comunidad de Petro, yo defiendo mi comunidad de Fajardo. Por eso crearon de las cosas. Facebook, que es un reflejo de eso. Pero entonces, volviendo a lo que sí podemos hacer es, miren a ver si tiene el anzuelo, pare 15 segundos y antes de eso póngase a pensar, ¿será que esto sí es verdad? Tercero, vaya y consulte a ver quién ha dicho eso. Y los validadores, que es lo más complicado. Pero es lo mejor que tenemos. O sea, no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Si yo voy y consulto y María Jimena lo está diciendo en semana, pues yo le creo a María Jimena y sencillamente entonces ahora sí voy y lo comparto. Porque es un validador. Porque es un validador de opinión. Por eso voy. Y ahí es mi pregunta. Pero es que han variado los validadores de opinión. Sí, pero la mayoría de los más importantes, a no ser que sean, digamos, son políticos prestantes, expresidentes. O periodistas, columnistas o columnistas. El caso Mauricio Vargas es el mejor ejemplo. No, y muchos otros. Porque una de las cosas que si no es un validador es cuántos likes ¿tiene? O cuántos retweets o cuántos faves tiene algo. Eso no es un validador. No, porque los digo yo que analizo eso. No, eso viralizado a punta de robot. Entonces vamos a los validadores. ¿Quiénes son los validadores en este proceso? ¿Quiénes son? A ver. Pues es que ese es el sitio donde el debate sobre los fake news a través de las redes sociales y demás se intersecta con el debate sobre la crisis de los medios de comunicación. ¿Sí? Ese es el sitio, porque básicamente lo que usted se encuentra en los medios de comunicación en este instante, los datos de la POP lo muestran clarísimo, es una caída pero brutal en la credibilidad de los medios de comunicación. ¿Y eso qué es lo que le produce a la gente que está buscando los validadores? Simplemente que si usted recibe la cadena de WhatsApp y encima de todo no le cree al medio de comunicación o al validador, pues queda básicamente creyéndole a la cadena de WhatsApp y no buscando validador. Y eso es un riesgo enorme. Por eso siempre que recién surgieron las redes sociales que dijeron que los medios desaparecerían y todo se iba a tramitar a través de las redes sociales, eso nunca va a pasar. Porque el ejercicio investigativo, de periodismo investigativo, el ejercicio de análisis, etcétera, etcétera, se hace en otros lugares. No se hace a punta de tweets ni se hace a punta de posts en Facebook. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, y no quiero generalizar, pues, pero me entiende, que hay una crisis con los medios de comunicación, no solamente en Colombia, sino en muchas partes, porque ahora resulta que algunos comunicadores toman las redes sociales como fuente.
¿sí? Y lo habrá oído usted un montón de veces. Hay programas de opinión, que obviamente no se trata de pero hay programas de opinión donde ven a alguien opinando 2 días seguidos en Twitter sobre un tema y dicen, este es un experto, traigámoslo. Entonces hay una tergiversación de la figura del validador que confunde muchísimo a la gente. Y ahí es donde creo, y no por hacerme propaganda como académica, pero ahí es donde creo que el vínculo entre la academia y los medios de comunicación es fundamental, porque la academia es un validador que está más alejado de la sociedad y el vínculo para constituir a la academia en un validador que se le acerque a la gente son los medios de comunicación. ¿Alguien quiere hablar sobre eso? Ahí está claro. Soné muy brava, se quedaron todos. No, la academia sin duda es una fuente de validación, pues porque tiene un carácter científico, no necesariamente político. Un medio puede tener un carácter político, y una línea editorial. Si un estudio académico, pues... Sí, pero hay cosas que no se pueden validar por más de que uno tenga... Pero hay cosas que no se pueden validar. A lo que estamos llegando es que independientemente de la percepción política, de la posición política de los medios, hay cosas que éticamente no se pueden validar. La pregunta es, ¿quién es el dueño de la verdad? No, pero es que el validador no hace eso. No. El validador no hace el ejercicio de decirle, aquí está la línea gorda que divide la verdad de la mentira. El validador lo que hace es decirle a usted, esto es lo que he investigado, esto es lo que sabemos hasta este momento, usted puede tener todas las opiniones que quiera al respecto. Pero es una autoridad y yo la reconozco como una fuente confiable a la que puedo consultar. Porque en el pasado lo que ha dicho es veraz, porque es serio, imparcial, lo documenta, etcétera. Pero fíjense que hay otro problema que yo quisiera traer a la mesa y es, estamos hablando de las redes sociales y las noticias falsas, pero también las redes sociales se convirtieron en una alternativa a lo que no dicen los medios. Sí. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido de la campaña de Gustavo Petro si no hubiéramos tenido las redes sociales para mostrar las manifestaciones que los medios no publican, que son hechos evidentes? Es al revés, o sea, tiene también un sentido en positivo para poder democratizar los medios. Pues porque no ha habido, pues ahí hay un análisis que no lo tengo aquí lamentablemente para saber qué tanto impacto ha tenido la campaña de Petro en los medios con relación a otras campañas. Es decir, estoy planteándolo en términos de... Los validadores también tienen preferencias. Claro, los validadores, sí, de acuerdo. O sea, entonces sí tenemos que mirar esa otra cara. Sí. Y las noticias falsas que se convierten en una manera de desprestigiar o de dañar políticamente a una persona o un candidato, que es lo que está pasando. Ahora, otro elemento que también funciona en las redes y que podría estar asociado a las noticias falsas. Por ejemplo, hubo una serie de agresiones al expresidente Uribe. El candidato Petro dijo, llamo a la gente, a la ciudadanía a no agredir. Esta campaña no se puede hacer sobre esa agresión. El problema es que de la noticia falsa podemos pasar a la agresión y de la agresión a la violencia. Y en un país como este, que ha girado tanto tiempo alrededor de la violencia, es muy peligroso. Entonces me parece que esto tiene que ser parte de un pacto político de profundización de la democracia, de respeto, en donde entren todos los actores, los periodistas que se vuelven validadores de lo que se está diciendo falso en las redes sociales, el ciudadano que tiene que aprender a tener algún ojo crítico, que eso también es formación, es educación, y me parece a mí que los líderes políticos que no pueden dejar que esto suceda. Yo no soy tan escéptico como Sandra, yo creo que las campañas sí podemos, y puedo decirlo desde Colombia, decirle a toda la militancia, con mentiras no, con noticias falsas no. Y empezar me sumo a la propuesta de yo creo que el balance en general es positivo, no es que las redes sociales son la cloaca, no, las redes sociales son muy buenas, muy útiles, muy eficientes para muchos propósitos. Y han logrado, digamos, democratizar la desde información encontrar un perrito perdido hasta poder responder, poder tener una interlocución, no simplemente lo que se publicaba era materia sagrada, pues, y nadie podía controvertirlo. Hoy en día usted lo puede controvertir. Y efectivamente esto no puede llegar a una escalada que se convierta en unas agresiones. Y yo creo que ese fue un buen gesto de Gustavo Petro frente al presidente Uribe, como lo tuvo Uribe e Iván Duque cuando le tiraron piedras al carro del doctor Petro en Cúcuta, ¿fue? En Cúcuta, sí. En Cúcuta. Ojalá hubieran sido piedras. Bueno, la fiscalía dice que fueron piedras. No sé. Entonces, claro, no podemos llegar a ese nivel y eso
Y eso es, digamos, algo que tenemos que construir entre todos y que el lenguaje sea respetuoso, yo creo, con ideas. Y yo voy a poner me van a aquí decir que les voy a aguar la fiesta. Tú vas a validar el debate. Todos están muy de acuerdo en todo. Yo creo que hay por parte de las campañas, de la campaña de Iván Duque, de la campaña de Gustavo Petro, de la campaña de Fajardo, de la campaña de los demás candidatos, de Humberto Lacalle, en fin, y la propia también de Germán Vargas, como esa sensación que ustedes están dejando aquí, que es la necesidad de parar las agresiones y de parar las mentiras. Pero, y se lo hago la pregunta de verdad, ¿cómo se puede hacer eso cuando hay esta desesperación en el Twitter del expresidente Álvaro Uribe, que sí incita, y es una persona muy prestante? Aquí hemos hecho un programa precisamente sobre la influencia tan impresionante que tiene el expresidente Álvaro Uribe, que son 5 y pico de millones de seguidores en el solo Twitter, ¿no? Además de los votos que tiene. Sin duda uno de los líderes más importantes, si no el más importante de este país, ¿sí?, que tiene esta forma agresiva de utilizar el Twitter. Pero ¿por qué agresiva? Eso es una opinión suya, María Jimena. No necesariamente es agresiva. Puede que sea directo, puede que sea un interlocutor duro, puede que busque polarizar, puede que diga las cosas en un tono, digamos, frentero. Pero calificarlo de agresivo, pues tampoco me parece que sea justo. Que no compartan las opiniones de él, pero eso es distinto. Es válido. Eso es no, a mí sí me parece válido. Que el tono es muy agresivo. Que la libertad de expresión del expresidente Uribe, que defendemos, no toque el Código Penal en la calumnia y en la injuria. Y que no tenga que recurrir el agredido a la acción de tutela. O sea, ¿cuántas veces le ha tocado rectificar a Uribe? Cuando un juez lo ha ordenado, él ha acatado por eso, pero decisión. Lo que debería hacer él como ejemplo es que no vuelva a ocurrir. Él ha acatado, pero vuelve y ocurre, él ha acatado esa decisión, y la acata y vuelve y comete el mismo error y vuelve y acata. Así no puede ser, porque está mandando un pésimo mensaje a la sociedad. No. En ese sentido estoy de acuerdo yo con María Jimena. O sea, él es un líder político, él no debería lanzar acusaciones para después tener que retractarse, para después volver a lanzar la misma acusación y volver a retractarse. Ahora, es que a mí me parece que ahí también hemos entrado en un terreno peligroso, y es la judicialización de la opinión. No necesariamente opinar, tener una posición respecto a algo, es acudir a la calumnia y a la injuria. Y al presidente Uribe, cuando le han ordenado retractarse, lo ha hecho por el mismo medio en el que ha hecho sus afirmaciones. Y también él ha sido objeto constante de señalamientos sin fundamento o lo que sea, y yo no veo esa misma actitud por parte de los jueces obligando a todo el que señala a Uribe de asesino, de paraco, de corrupto, de comprobarlo o de retractarse. Entonces el tratamiento evidentemente no ha sido igual. Yo lo que pasa es que creo que, digamos, ese tema es un poco distinto, porque yo no creo que el tema de la cuenta de Uribe sea un tema de fake news. No, a diferencia de lo que pasa con Pastrana. No es. no, estoy hablando estoy hablando de una cosa para soluciones. Estamos hablando soluciones. ¿Qué hacemos para trancar esa furia que hay? Ese ejercicio es más un ejercicio de civilización de la conversación política, porque además es en Twitter y es por fuera de Twitter. O sea, las declaraciones sobre los profesores universitarios no fueron por Twitter, fueron en vivo y en directo. Y yo como profesora universitaria me siento muy agraviada, pero pues entiendo que es una opinión. Pero si Sandra, pero también hay que, él dijo algunos, yo también soy profesor universitario y no me siento involucrado en eso que él dijo ahí. Si lo hubiera dicho Petro. Efectivamente él se refería a un grupo en particular. Sí, bueno, pero el punto es, y creo que ahí la cosa tiene que ver con fake news, pero no necesariamente, y es si en un escenario de posconflicto podemos construir una conversación política que tenga un tono y unos vectores de desacuerdo distinto, porque nadie está diciendo a mí una cosa que no me gustó del famoso pacto de no agresión entre los candidatos es que llamaba mucho como a construir demasiado discurso políticamente correcto, y a mí eso me aburre un poco. O sea, la política es un escenario de discrepancias, de desacuerdos duros a veces, de desacuerdos que además lo tienen que hacer sentir a uno incómodo. Uno no tiene por qué sentirse cómodo en todas las conversaciones políticas, porque la política no está para hacer sentir cómodo a nadie. El desestabilizar las posiciones de los otros en este tipo de conversaciones no es divertido para nadie, pero así es. Entonces yo
yo no quiero ese tipo de discusión, yo no quiero que vayamos a transitar hacia una conversación a lo gringo en la que no nos podemos tocar ninguno de los botones, porque si no entonces todos saltamos y terminamos teniendo unas conversaciones súper superficiales. Políticamente correcto. Sí, y que no le dicen mucho a la gente y que no le informan sus preferencias políticas. Pero de otro lado, me parece que tampoco es constructivo, sobre todo para un país que está en pleno proceso de transición hacia el posconflicto, tener una conversación política que también es muy superficial, ¿no? En la que solamente hablemos de agresiones gremiales o profesionales y no hablemos de propuestas o de desacuerdos que tenemos con las propuestas del otro. O sea, yo sí quisiera una conversación política con desacuerdos, pero con desacuerdos sustanciales. O sea, no personales. Exacto, a mí que Uribe diga que nosotros los profesores le retorcemos el cerebro a los estudiantes, a mí eso no me contribuye en nada en mi preferencia política, ¿sí me entiendes? O sea, es un insulto para mi profesión, sí, pero yo con eso no hago nada políticamente. O incidir en que hay que, en la pelea entre cachacos y antioqueños, eso... ¿para qué? O señalar a la oposición de ser enemiga de la paz, es decir, yo no siento que ese mensaje... Eso no es tan superficial. Yo no siento, no, pero sí que es agresivo, con un sector muy importante de la sociedad colombiana, incluso mayoritario. Estamos de acuerdo en que hay otra forma de la sociedad sí, colombiana. Y ese pronunciamiento del presidente Uribe en su Pía Caldas este fin de semana, no se refería al colectivo, a la profesión de profesores. Él es hijo de una profesora. Él ha sido profesor universitario. Entonces, no es contra los profesores, es contra los profesores que en lugar de formar criterio, lo que hacen es una politización de la posición de sus estudiantes. A mí lo que me preocupa no es que el presidente Uribe esté en una zona donde tenía tanta influencia y haya tenido que enfrentar esa situación. Porque una cosa es generar el pensamiento crítico y una cosa es generar criterio y otra vender una postura como si fuera la verdad revelada. Eso no está bien y eso no le conviene a la educación tampoco en Colombia. Y es un debate válido y me parece que Uribe también puede poner de presente eso. ¿Cómo es posible que hay muchas universidades de Bogotá a donde invitan a criminales de lesa humanidad de las FARC, pero tienen vetado el ingreso de un expresidente de la República? Eso no es problema de los profesores. No, pero es una posición de algunas universidades que tienen un sesgo. Y ese sesgo lo transmiten muchos profesores a sus estudiantes, no todos. Y ese no era el mensaje que estaba dando. Pero de cierta manera eso no es lo que está haciendo el expresidente al tuitear eso, no es transmitirle ese sesgo a todos sus seguidores, porque en ese momento está diciendo que nosotros los profesores estamos haciendo eso. ¿Cuál es la diferencia? No, yo también soy profesor. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia entre decir eso? Pero Samuel está validando lo que dijo el presidente Uribe. Si hablamos de validadores, tú estás de acuerdo con él. No refiriéndose a todos los profesores. Pues es una explicación ya un poquito. Aquellos que en lugar de enseñar... Pero dígale usted a los profesores que... Es que no es la primera vez, ¿no? Hay varios sucesos como de pronunciamientos del presidente, del expresidente Uribe frente a la academia y a los profesores. No, pero particularmente frente a los profesores. Me acuerdo de un profesor en la Nacional que le grabaron sus clases, etcétera, etcétera. O sea, eso no es nuevo. Y el problema es que yo creo que en una muy buena parte en las bases del conservatismo ampliamente definido, no del Partido Conservador, sino del electorado conservador en el país, ese discurso cala, y cala muy bien porque esta es una sociedad todavía con un sesgo antiintelectual tremendamente fuerte. Entonces no creo que sea gratuito tampoco ni que se haya equivocado en la generalización. Pero es una opinión. Fue muy lamentable. Usted como profesor universitario debería decir, muy lamentable que el presidente Uribe salga a decir lo que dijo de los maestros. Lo dijo Iván Duque, ¿no? O sea, Iván Duque no estuvo de acuerdo con la declaración. Del doctor Samuel. Lamentable. Y dijo que amaba a los profesores y a los maestros. Claro, y es una profesión que tenemos que dignificar. Yo creo que Iván Duque ha ido mucho más allá. En casi todos los problemas que le pone el presidente Álvaro Uribe ha tratado de salir avanti Iván Duque en sus pronunciamientos. Ha sido mucho más conciliador. La única manera que encuentran para atacar a Iván Duque es a través de Uribe. No, pero no estamos atacando. ¿Por qué será? Porque no tiene nada que decir contra Pero Iván no Duque. estamos atacando lo que más faltaba. Contra Iván Duque. ¿Cuáles son las críticas? Pero la idea no es que ese no es el tema del debate. Allá sí me gustaría hacer el debate. Pero fíjese que en el debate político hacia allá se han llevado las críticas al candidato Iván Duque. Son las críticas a Uribe, no a Duque. Uno quisiera un candidato presidencial que sea auténtico y no dependa de lo que le diga el otro.
Bueno, incluso hasta en los debates se le nota que tiene que buscar un validador para poder decir. Nos tocó irnos porque este debate de las fake news, fíjese en lo que termina. Pero bueno, por lo menos estamos de acuerdo. Debate sobre academia y validadores. Yo creo que fue Gabriel García Márquez el que describió muy bien lo que ahora estamos hablando como noticias falsas. ¿Qué es cuál? Que es cuando él dijo, en este pueblo va a pasar algo. Y es genial el relato, bueno, que lo debería volver a leer a la luz de la explicación que nos ha dado el profesor, de lo que significan esas emociones y esos rumores generalizados. Les quiero dejar simplemente con una reflexión que me manda una persona que nos está escuchando. Dice, ¿qué es más importante? Caramba, se me volvió. ¿Qué es más importante hoy en el mundo de las redes? ¿La opinión pública o la opinión que se publica? Ahí está. ¿Estás segura que es una cosa? Validemos a ver ese validador si es realmente el que debía ser. 15 segundos. 15 segundos es correcto. Bueno, muchísimas gracias. Los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. No fake.